El lunes 9 de octubre de 2017, los vecinos de Millbrook Lane en Burlington, Vermont, notaron que la luz del porche de la casa número 14 llevaba 3 días encendida. Eso era raro. Harold Fenn nunca dejaba luces encendidas de más. Sus vecinos decían que Harold era el hombre más tacaño del barrio. Quizás de toda la ciudad. Usaba las bolsas de la compra hasta que se rompían. Cortaba los tubos de pasta de dientes por la mitad para aprovechar los últimos restos. Reparaba sus propios zapatos con adhesivo industrial. Durante 40 años vivió con menos de $12 al día. Cuando la policía entró a la casa el miércoles, encontraron a Harold Fenn en su sillón favorito. Había muerto en paz, con 83 años, sin deudas y sin haber pedido nada a nadie. Lo que encontraron después, en el cajón de la mesita de noche, cambió la historia de Burlington para siempre. Harold Eugene Fenn nació en 1934 en Burlington, Vermont. Hijo de un carpintero y una modista. Cuarto de 5 hermanos. La casa era pequeña, el invierno era largo y el dinero no siempre alcanzaba. Pero Harold no recordaba su infancia como una época de escasez. La recordaba como una época en que aprendió que las cosas importan según cómo las usas, no según cuánto cuestan. Estudió contabilidad en la Universidad de Vermont con una beca parcial que completó trabajando de noche en una imprenta. Se graduó en 1957. Consiguió trabajo en una pequeña firma de gestión patrimonial de Burlington. Pasó 41 años en esa firma. Nunca llegó a director. Nunca quiso serlo. Su trabajo era sencillo: analizar cómo invertía la gente su dinero y ayudarlos a hacerlo mejor. Lo que aprendió en esas 4 décadas mirando los balances de los demás fue una sola cosa: que casi todo el mundo gastaba más de lo que necesitaba en cosas que no le daban más felicidad. Harold decidió no caer en eso. Durante los años 60 y 70, Harold llevó una vida que sus compañeros de trabajo consideraban excéntrica. Vivía en la misma casa que había comprado en 1961 por $18,000. Comía en casa casi todos los días. Cuando comía fuera, era en la cafetería del barrio donde el menú del día costaba $1,30. No tenía coche. Iba al trabajo en bicicleta de abril a octubre. En invierno, en autobús. Sus trajes los compraba en tiendas de segunda mano y los llevaba hasta que no había más remedio que cambiarlos. Sus compañeros le preguntaban a veces si estaba bien. Si tenía problemas económicos. Harold sonreía y decía que estaba perfectamente. No mentía. En 1972, 15 años después de empezar a trabajar, Harold tenía $120,000 ahorrados e invertidos. No en cuentas corrientes. En bolsa. En fondos de índice. En activos que él mismo gestionaba con la misma frialdad analítica con la que gestionaba el dinero de sus clientes. La ventaja de Harold era que nunca entró en pánico. En el crash del 73. En la crisis del 87. En el pinchazo de las .com. En 2008. Mientras el mundo vendía, Harold no hacía nada. O compraba un poco más. Sus colegas en la firma lo veían como un hombre sin ambición. Un tipo que podría haber ganado el doble si hubiera querido ascender. Lo que no sabían era que Harold no estaba trabajando para vivir mejor. Estaba trabajando para poder dar mejor. Cuando se jubiló en 1998, Harold tenía 64 años y un patrimonio que él mismo nunca había calculado con exactitud. No porque no supiera hacerlo, sino porque le parecía que poner número a lo que tenías te hacía empezar a protegerlo en lugar de usarlo. Sus vecinos de Millbrook Lane le conocían como el señor Fenn. El que nunca ponía la calefacción hasta diciembre. El que recogía las hojas del jardín con una escoba vieja en lugar de un soplador. El que siempre saludaba pero nunca entraba a las fiestas del barrio. Por dentro, la casa de Harold era como él, funcional, sin adornos, llena de libros.
Tenía una televisión de los años 90 que seguía funcionando. La nevera era la misma que había comprado en 1978. Su sillón favorito tenía un reposabrazos reparado con cinta americana desde 2003. No lo cambió. Decía que un sillón que conoce la forma de tu espalda no se tira. Lo que nadie sabía, ni sus vecinos ni sus pocos amigos, era que Harold pasaba varias horas a la semana escribiendo cartas. A organizaciones benéficas. A fundaciones educativas. A hospitales locales. Nunca con su nombre. Siempre con un nombre ficticio o sin remitente. Y cada carta venía acompañada de un cheque. Durante 40 años, Harold donó de forma anónima más de $4 millones. A escuelas de Burlington. Al banco de alimentos local. A una clínica que daba atención médica gratuita en el barrio sur de la ciudad. Nadie lo sabía. El viernes 13 de octubre de 2017, 4 días después de que encontraran a Harold, su abogado convocó a las únicas 2 personas a las que Harold había dejado instrucciones para avisar. No eran familiares. Harold no tenía familia cercana. Eran su vecina de enfrente, una maestra retirada llamada Dorothy, y el director del banco de alimentos de Burlington, un hombre llamado Marcus. Ninguno de los dos entendía por qué estaban ahí. Hasta que el abogado abrió el sobre. El patrimonio de Harold de Eugene Fenn en el momento de su muerte ascendía a $8.300.000. El abogado leyó esa cifra en voz alta y tuvo que repetirla porque Dorothy pensó que había entendido mal. El testamento era sencillo. $1 millón para el Banco de Alimentos de Burlington, con instrucciones de crear un fondo permanente. 2 millones para la clínica de atención gratuita del barrio sur, con la condición de que se construyera un segundo edificio y se ampliara la capacidad. $1,5 millones para becar estudiantes de familias con bajos ingresos en la Universidad de Vermont durante los próximos 20 años. $1 millón para la Biblioteca Pública de Burlington, para renovar las instalaciones y crear una sala de lectura infantil. El resto, algo más de $1 millón, para gastos de gestión y para garantizar que todas las donaciones se ejecutaran correctamente. Dorothy tardó varios minutos en poder hablar. Cuando lo hizo, dijo: Harold me daba tomates de su jardín cada verano. Me decía que había plantado demasiados y no quería que se pudrieran. Hizo una pausa. Ahora entiendo que me los daba porque sabía que yo tenía la pensión justa. Marcus, el director del banco de alimentos, había conocido a Harold hacía 12 años. Un hombre mayor que apareció un día a hacer voluntariado ordenando latas. Nunca dijo que tenía dinero. Nunca donó con su nombre. Simplemente aparecía los martes por la mañana, ordenaba las estanterías durante 3 horas y se marchaba. Pensé que era un jubilado que necesitaba algo que hacer, dijo Marcus después. Era el hombre que llevaba una década sosteniendo económicamente este lugar. Las donaciones de Harold se ejecutaron en los 18 meses siguientes. El banco de alimentos amplió su capacidad en un 40%. La clínica del barrio sur abrió su segundo edificio en marzo de 2019. En la fachada hay una placa pequeña con el nombre de Harold. Él la habría detestado. Pero el director insistió. En la Universidad de Vermont, el fondo Harold Fenn becó a 32 estudiantes el primer año. La historia salió en el Burlington Free Press 3 semanas después de la lectura del testamento. Y de ahí, como suele pasar, al resto del mundo. Los periódicos la describieron de formas distintas. Algunos hablaron de el avaro que no era avaro. Otros, de el millonario invisible. Otros, simplemente, de el hombre más generoso de Vermont. Harold no habría estado de acuerdo con ninguno de esos titulares. Sus vecinos de Millbrook Lane pusieron flores en el buzón de la casa número 14. Dorothy, la maestra retirada, se quedó mirando la casa un rato largo. Luego dijo algo que recogió el periódico y que se convirtió en la frase que más se citó de toda la historia.
Harold no era tacaño. Harold era el único de nosotros que había entendido para qué sirve el dinero. La casa número 14 de Millbrook Lane está en venta. El sillón con el reposabrazos reparado con cinta americana sigue dentro. Los nuevos propietarios, cuando lo vean, probablemente lo tirarán. No sabrán que ese sillón vio nacer 4 décadas de decisiones silenciosas. Cada euro no gastado en cosas innecesarias. Cada cheque enviado sin nombre. Cada mañana de bicicleta en el frío de Vermont. Harold Fenn no vivía con $12 al día porque no tuviera más. Vivía así porque había calculado con exactitud cuánto necesitaba para ser feliz. Y había decidido que el resto no era suyo. Era de las personas que lo necesitaban más. Hay una pregunta que Harold nunca respondió en vida, porque nadie supo hacérsela. Pero que su testamento responde mejor que cualquier palabras. ¿Para qué acumulas lo que no usas? Si esta historia te hizo pensar en algo que quieres cambiar, compártela con alguien que también necesite oírla. La semana que viene, la historia de un hombre que convirtió un barrio entero en su familia secreta sin que nadie supiera su nombre real. Nos vemos ahí.